Talkers, ya son algunos los profesores que hemos entrevistado y hoy nos toca elevar un poco el nivel. Hoy tenemos a Xavier Pairao, director de INEF Lleida, entre otras profesiones. ¿Cómo estás, Xavier? Muy bien, buenos días. Buenos días. Empezamos siempre con la misma pregunta, para que te presentes un poco a la audiencia. ¿Quién es Xavier Pairao y a qué se dedica? Bueno, Xavier Peirao es una persona nacida en Lleida, de Lleida por Lleida y para Lleida, amante del deporte, orgulloso de su familia, feliz de la actividad que está desarrollando y de pertenecer a un colectivo como es el INEF de Lleida, del cual entré a formar parte como alumno de la segunda promoción de aquí y luego en el año 1992 como profesor y actualmente ostentando el cargo de director. Desde el punto de vista laboral, bueno, aparte de lo que es el trabajo que desarrollamos aquí, pues también dirijo un centro de medicina del deporte privado. Estamos también como jefe de los servicios médicos actualmente del Força Lleida, recién ascendido la temporada pasada a ACB. Anteriormente jefe de los servicios médicos de la Unión Esportiva Lleida, también con ascenso en primera división hace mucho tiempo. Esto me ha permitido pues vincularme con muchos médicos deportivos y de equipos de fútbol, porque fui el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Actualmente también soy vocal de la Hispanoamericana de Médicos de Equipos de Fútbol y colaboro también en tareas de investigación y trabajo con un centro médico en Barcelona, que es el Instituto de Terapia Regenerativa Tisular, en Centro Médico Tecnon, con todo el tema de terapias biológicas, algunas de las cuales también aplicamos en nuestro centro. Este era un poco el resumen Muy interesante, la verdad. de mi vida. ¿Cómo ha sido tu recorrido académico y qué ha sido lo que te ha llevado a llegar hasta donde hoy estás? El recorrido académico, me parece que lo comentábamos el otro día en un café, yo siempre quería hacer INEF toda la vida y en casa me dijeron que tenía que hacer medicina. Entonces llegamos a un pacto, hacemos las dos, ¿vale? Con lo cual estudié de manera simultánea lo que es la licenciatura en educación física de aquel momento y la licenciatura en medicina y cirugía. Una vez finalicé INEF, tuve que hacer el servicio militar, cosa que vosotros ya no os viene por medio. Una vez hecho el servicio militar, finalicé la carrera de medicina, con lo cual también tuve un tiempo en Zaragoza formándome para preparar el MIR. Seguidamente la especialización la acabé haciendo en Montpellier, un diploma de traumatología del deporte en París, en la Pitié-Salpêtrière, y luego desarrollamos también lo que es el doctorado en la Facultad de Zaragoza. Y aunque no es propiamente un currículum con título académico, digamos que lo que fue el gran cambio fue el poder conocer la instauración de un hospital en el sudoeste de Francia, que se llama el CERS, el Centre Européen de Erradicación de Sportifs, que es un hospital dedicado única y exclusivamente a deportistas. Gran parte de mi formación la pude hacer allí in situ con el doctor Patrick Middleton, que además fue la persona que codirigió mi tesis doctoral junto con la doctora Adoración Villarroya del Departamento de Fisiatría y Enfermería de la Universidad de Zaragoza. O sea, han sido diferentes cúmulos, diferentes circunstancias que me han llevado hasta aquí. Muy top, la verdad. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema principal de la entrevista, de este podcast, y es acerca de la reeducación funcional deportiva. ¿Vale? Para ponernos en contexto primero de todo y dejar claro toda la terminología, ¿qué procesos se llevan a cabo desde que un deportista se lesiona hasta que ya está listo para volver a competir? Bueno, me gustaría resaltar de entrada que lo más importante es que no se lesione, con lo cual deberíamos invertir sobre todo el tiempo en tareas preventivas. Y esta sería lo más relevante. Ahora, todos sabemos que cuando estás a cierto nivel y estás poniendo tu cuerpo al límite, el riesgo de lesión siempre aparece. Cuando aparece esta lesión, por supuesto, lo más importante es saber actuar inmediatamente con los primeros auxilios adecuados. Cuando estos primeros auxilios son adecuados, hacer un diagnóstico pertinente. A veces no es tan sencillo hacer un diagnóstico. Ante una lesión aguda puede serlo, ante una lesión por sobrecarga puede ser bastante más complicado. Una vez tenemos el diagnóstico hecho, proponer una terapéutica, un tratamiento conservador, quirúrgico, el que sea. Y una vez hemos conseguido este tratamiento conservador o quirúrgico, empezamos con lo que sería una fase de recuperación, si es que realmente se ha perdido
balance articular o balance muscular o control proprioceptivo. Luego empezamos con una fase de readaptación, donde introducimos las habilidades motrices básicas, volver a andar bien, volver a correr bien, volver a saltar bien. Finalmente introducimos una parte de reentrenamiento, donde introducimos los elementos técnicos específicos de la disciplina deportiva del deportista lesionado. Y esto se vuelve a enganchar otra vez con insistir todavía más en la prevención. Este sería de forma longitudinal el proceso del deportista lesionado. Perfecto. Y a nivel de avances tecnológicos, porque constantemente pues, se producen avances tecnológicos en todos los ámbitos, intuyo que también en este ámbito, ¿cómo ha influenciado la tecnología en la mejora de los procesos de reeducación funcional deportiva y qué avances tecnológicos o qué innovaciones se han producido en los últimos años? Yo te diría que aquí han habido dos tipos de avances, unos tecnológicos pero también unos biológicos. Estos avances biológicos nos han permitido, en cierta manera, no acelerar la biología, pero sí mejorar, en cierta manera, la calidad de cicatrización de ciertos tejidos. E incluso hoy en día podemos empezar a hablar de regeneración de tejidos que antaño no había manera que pudieran, digamos, cicatrizar y mucho menos regenerar. Y desde el punto de vista tecnológico, yo diría que son todas aquellas herramientas que nos permiten objetivar mucho mejor las cargas de trabajo, tanto internas como externas, ¿vale? La gran complejidad que tenemos nosotros en nuestro trabajo es definir exactamente cuáles son las cargas que puede tolerar el organismo humano. Desde un punto de vista cardíaco es fácil, ponemos un pulsómetro y vemos, pero ¿qué cargas me puede tolerar un tendón? ¿Qué cargas me puede tolerar un cartílago, un grupo muscular? Y todas las nuevas herramientas nos permiten, básicamente tipo WIMO, con los 3 ejes de trabajo, con los acelerómetros que existen, nos permiten ajustar bastante bien las cargas de trabajo. Después de hablar de esto de la tecnología, ¿cuándo podríamos saber cuándo se ha terminado el proceso de readaptación y ya podemos pasar al reentrenamiento? ¿Existen algunos indicadores? Siempre tienes indicadores. Lo que pasa es que cuando explicamos estas fases las entendemos como compartimentos estancos y realmente no son así. Estas fases se van entrelazando entre ellas y cuanto más sabes, más las vas entrelazando y propones tareas que pueden implicar tanto tareas de readaptación como ejercicios de reentrenamiento. Entonces esta fase puede ser muy volátil. Lo que es importante definir de forma clara es el concepto del return to play, el concepto de la alta deportiva, cuando este sujeto está en condiciones para volver a entrenar como uno más del equipo. Y esta es la gran dificultad y eso es lo que os pido a vosotros, que os responsabilicéis firmando un papel diciendo esta persona está en condiciones de volver a entrenar como uno más, porque seréis los responsables de este proceso. ¿Cómo cuantificarlo? Lo hablamos en la asignatura de tercero, veréis las diferentes herramientas y posibilidades que hay, las diferentes rúbricas que existen. Y al final entendemos también de que la parte física es una, pero hay otras partes que también tenemos que contemplar, como va a ser la psicológica y la sociológica. Dentro de este ámbito podemos encontrar muchos errores que pueden cometer en los procesos, pero yo quiero preguntarte sobre cuál crees que es el error más frecuente que se comete en los procesos de reeducación funcional deportiva, tanto por parte de los profesionales como del deportista. Y yo te diría que el error más frecuente es dejar mandar al deportista. O sea, no podemos evolucionar en las cargas de trabajo según el estado de ánimo del deportista. Hay que estar bien planificado, hay que estar bien organizado. Y aquí existe una ley que no nos podemos saltar, que es la ley de la biología. ¿De acuerdo? Cada tejido requiere su tiempo para poder cicatrizar de forma correcta. Si pedimos cargas excesivas antes de que esté correctamente cicatrizado, lo que va a suceder es que recaigamos en la lesión y eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera, ¿vale? Entonces no puede ser, ¿cómo estás hoy? Bien, venga, hoy vamos a correr más porque me encuentro bien. No, hoy ¿qué toca? ¿Correr tantos metros? ¿Correr a tanta velocidad? ¿Hacer tantos saltos? Pues se hace lo que se tiene que hacer, porque si hacemos saltos muy rápidos y no va bien, habrá que volver atrás demasiado. Si vamos haciendo objetivos más cortitos y asumidos, puede ser que un día tenga molestias, puede ser que pase algo, el retroceso que haces es muy corto, ¿vale? De esta forma lo tienes tú mucho mejor monitorizado. La respuesta vuelve a ser la misma. No creo que deban mandar los deportistas, mandan los profesionales que gestionan los deportistas.
¿De acuerdo? Antes has dicho que diferenciamos la parte física de la psicológica y la social, Sí, social. social. Em, Entiendo que la reeducación funcional es un proceso interdisciplinar donde influyen muchas disciplinas. ¿Qué otros aspectos pueden favorecer una mejor recuperación? ¿Cuáles son esos aspectos que pueden favorecer que el deportista se recupere ah, en buenas condiciones? Aparte de todas las ventajas técnicas, tiempo atrás organizamos el primer Congreso de Readaptación Deportiva junto con el Comité Olímpico Español y la Real Federación Española de Fútbol en Madrid. E invitamos a una profesional, a Catherine Ortega, que era la presidenta de la NATA, de la National Athletic Trainer Association. Dijimos, ¿qué consideras que es el tema más importante para hablar? Y nos dijo, hay que hablar de la comunicación. Y nos quedamos todos, bueno, que si masajes, que si ejercicios, no, la comunicación. La comunicación es la clave de la correcta evolución del proceso del deportista. ¿Comunicación entre quién? Entre los diferentes profesionales que participan en este proceso. Entre el médico, entre el fisioterapeuta, entre el adaptador, entre el preparador físico, entre todos. Porque todos tenemos un objetivo común, que es el deportista lesionado. En el momento en que no existe una buena comunicación entre estos profesionales, quien va a salir claramente perjudicado va a ser el deportista, porque la simple gestión de cargas, si no las hablamos, estamos sobrecargando. Algo tan simple como esto. Por lo tanto, a mi entender, y suscribo las palabras de Catherine Ortega, lo más importante, la comunicación entre profesionales. ¿Y qué diferencias pueden existir en la reeducación funcional de un deportista en función de si la lesión es muscular, tendinosa, ligamentosa, ósea? ¿Vale? Lo que te va a marcar claramente el cambio es la biología. Cómo cicatriza cada tejido. Qué tiempo requiere cada tejido para su correcta cicatrización. Qué estímulos mecánicos podemos dar a cada tejido para su correcta cicatrización. Si estamos hablando de un cartílago, el cartílago funciona con fuerzas compresivas. Hay que buscar fuerzas compresivas muy controladas, muy vigiladas. Si hablamos de complejo músculo-tendinoso, son fuerzas tensiles. Hay que gestionar muy bien estas cargas tensiles. Y si te pasas, lo rompes. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta es la biología, conocer muy bien la biología de cada tejido y cómo nosotros, con nuestras herramientas de las diferentes capacidades físicas, influimos en la correcta cicatrización de estos tejidos. Entonces, como decimos que cada lesión es un mundo, ¿existe alguna lesión en concreto donde se debe vigilar y ser mucho más cuidadoso en el proceso de reeducación funcional? No te destacaría ninguna. Yo te diría que todas son suficientemente importantes y relevantes. Y te diría que el concepto de lesiones está muy bien, pero es mejor el concepto de deportista lesionado. ¿Vale? Luego hablaremos de frecuencias de lesiones. Claro. Ostras, es que el ligamento cruzado anterior se rompe mucha gente, pero son más frecuentes las musculares. Hay más pérdida de horas de práctica deportiva con las lesiones musculares que con las de cruzado. Ahora, la repercusión que tiene individual un cruzado es muy superior a la que tenga una muscular. ¿Vale? Entonces, cambiaría el concepto de lesión importante por persona deportista que se ve afectado por esta lesión. Vale. Y acerca de la fase ya de reentrenamiento, ¿dónde empieza esta fase y dónde acaba? ¿Cómo determino ese proceso? Yo te diría que el gran cambio lo tenemos entre la fase de recuperación, readaptación, reentrenamiento. La fase de recuperación es del fisioterapeuta. Él es el responsable de conseguir el balance articular, de despertar la musculatura, de luchar contra las algias, contra los derrames, contra todo lo que haya por aquí. E incluso de iniciar las pequeñas habilidades motrices básicas, como puede ser el andar. Luego estas hay que optimizarlas. Y es aquí el gran cambio. Damos el alta médica, porque porque ha conseguido un buen balance articular, un buen balance muscular, no tiene dolor, no está hinchada, ¿vale? Tenemos todos los objetivos clínicos bien cubiertos, ¿vale? Saltamos, readaptación, empezamos a correr, pero empezamos a correr bien, empezamos a saltar bien. No es correr en una dirección, no, en diferentes trayectorias, delante, de atrás, giros, una pierna. No, es que además mi deporte es de colaboración-oposición. Pues resultará que tener que correr con alguien al lado. O tendré que empujarme con alguien al lado que me va a ofrecer esta oposición.
No, es que además mi deporte, además, tiene elementos técnicos relevantes o utensilios, como puede ser una raqueta o como puede ser un stick. En la fase de reentrenamiento voy a introducir los elementos técnicos. En el fútbol, pues cogeríamos las botas, irías al terreno de juego, cogerías un balón, diferentes superficies de juego, diferentes pesos de balones, ¿vale? Diferentes tipos de oposiciones, diferentes tipos de colaboraciones, diferentes tipos de impacto. Mirad si tenéis variables para poder elaborar una planificación completa e individualizada. ¿Y en qué se puede basar un readaptador o un preparador físico para establecer un plazo en el return to play de un jugador, ya que hay muchos factores psicológicos, fisiológicos que pueden afectar y en qué se puede basar para determinar un plazo? Yo te diría lo mismo que te he dicho antes. Lo importante es la biología. No respetemos la biología. Si no la respetamos, tranquilos, que a la larga nos va a pasar factura. ¿De acuerdo? Dentro de esta biología tampoco no es un número exacto y preciso. Puede variar. No todos cicatrizamos igual. Hay gente rubia, hay gente morena, hay gente de todos los colores. Cada uno dentro de unos márgenes, ¿vale? Vamos a oscilar un poquito más, un poquito menos. De entrada hay que respetar esta biología. Luego adaptarte a las características de cada sujeto, de cada jugador. Y luego a las exigencias del entorno donde tú estás. También es verdad que el entorno exigente también suele tener más medios. Al tener más medios también te facilita mucho mejor, ¿vale?, que tú puedas volver a tu disciplina deportiva. Volver sin recaída. Y eso es lo peor que nos puede suceder. Y garantías de que esto no suceda no vamos a tener nunca jamás. Te quería preguntar, porque cuando un jugador, por ejemplo, yo soy preparador físico del staff, cuando un jugador se lesiona de una lesión grave, tenemos que ir progresivamente ajustando e ir aumentando la intensidad para acercarnos al nivel que estaba antes, ¿no? Entonces, te quería preguntar en qué nos basamos para ir aumentando esa intensidad conscientemente y no hacerlo simplemente por sensaciones. Hoy en día tienes herramientas, tienes estadísticas, tienes instrumentos de valoración que te permiten objetivar claramente lo que tú quieres conseguir. O sea, lo más importante cuando sales de viaje es tener claro dónde voy a ir. Lo más importante cuando empiezas este proceso es saber dónde tienes que ir. Hoy en día tienes estadísticas, sabes el número de rebotes que coge, el número de minutos que participa, el número de tiros que hace, el número de duelos que gana. Estos son datos objetivos de estadísticas de tu propio jugador, que puede ser incluso, si quieres, más específicas de capacidades físicas. Tiene un detente vertical de tanto, corre los 50 metros a tanta velocidad. ¿Qué quieres conseguir tú? Que vuelva a estar como estaba antes. Y Pero entonces, este si, como estaba antes lo tienes que concretar y dejar muy claro atendiendo a valores objetivos. si mi jugador me dice me encuentro perfecto, pero luego observo o veo que a los 50 metros ha disminuido un segundo y medio, no estaba en el nivel de antes, o no realiza los mismos sprints que realizaba antes, aunque él te diga estoy perfecto, me noto increíble, debemos de tener en cuenta estos factores. Yo te diría que sí, atendiendo la disciplina deportiva que sea. Si estás hablando de atletismo, o tienes los tiempos o no llegas a hacer marcas. Si estamos hablando de un deporte colectivo como el fútbol, entonces a veces lo que requieres es hacer una reunión, todo el staff técnico con el jugador, con el entrenador, porque hay veces que te puede interesar por las características del juego un jugador que no está al 100%, pero con garantías de que no me recaiga, o asumiendo unos riesgos mínimos de recaída. ¿Por qué? Porque nos jugamos la final de no sé qué. Y resulta que para esa final al entrenador le interesa mucho ese jugador. Y hay que pactar entre todos si puede participar o no participar, aunque no esté al 100% que estaba antes. Vale, entendemos que en muchos deportes, en el reentrenamiento, es fundamental pues, recuperar las capacidades básicas, que especialmente pues, son resistencia, fuerza, velocidad. Pero mi opinión es que pues, la flexibilidad quizá no se le da tanta importancia, ¿no?, como esas tres, que son quizá las que más influyen en el rendimiento deportivo. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta capacidad? ¿Es importante en ese proceso de reentrenamiento o de recuperación en general? O sea, yo no encuentro que ninguna capacidad física no sea importante. Todas tienen una importancia relevante.
Lo que sucede es que el protagonismo que pueda tener esta capacidad durante el proceso puede variar. Si estamos hablando de una lesión musculotendinosa, la flexibilidad es prioridad número 1 junto con la fuerza. Si estamos hablando de una lesión ligamentosa, bueno, pues la flexibilidad puede ser más o menos coadyuvante de ayuda de las demás, igual que ante una lesión ósea o una lesión cartilaginosa, ¿vale? En cada momento vamos a tener un protagonismo superior de una capacidad frente a otra, marcada por un lado por el tejido y marcada luego por las características del deportista. No es lo mismo Diego Armando Maradona que Johan Cruyff, para entenderlo. Vale. Y sin tener en cuenta ese proceso de recuperación, simplemente como opción preventiva, ¿cómo importante es mejorar la flexibilidad? Es importante si estamos refiriéndonos a lesiones musculotendinosas porque nos va a permitir una mejor absorción de la fuerza excéntrica, que es la que nos puede provocar las lesiones. Cuando mejor sea la longitud, más facilidad tendré de absorber esta fuerza, sin pasarnos, ¿vale? Porque luego si hablamos, por ejemplo, de una chica que haga gimnasia rítmica, claro, el concepto de flexibilidad no tiene nada que ver con el de un jugador de fútbol o con el jugador de baloncesto, ¿vale? Por eso hay que enmarcarlo claramente en la disciplina deportiva de la cual hablemos. Starkers, si has llegado hasta aquí, no olvides seguirnos, activar la campanita, comentar cualquier duda que tengáis, intentaremos responderos. Os dejamos por aquí también en nuestros Instagrams, en YouTube, TikTok, y ya sabéis, vamos a seguir con la entrevista. Vale, nos ponemos en el típico caso de que un readaptador o un preparador físico, bueno, un equipo, tiene un jugador estrella y se lesiona y tiene una lesión que está muy dudoso de si va a llegar a las últimas fechas de la temporada. ¿Cómo tendría que actuar este preparador físico con la presión del club de que el jugador tiene que volver lo antes posible para llevar una buena readaptación al jugador y que pueda llegar en máximas condiciones? Primero te voy a matizar. Un readaptador es un preparador físico especializado en lesiones. Normalmente los grandes equipos suelen tener un readaptador que se encarga de este proceso y un preparador físico que se encarga de los sujetos sanos, rendimiento puro y duro, ¿vale? Dices, ostras, se nos ha lesionado el crack y lo necesitamos para... Entiendo que esta es la pregunta, ¿vale? Te voy a contestar lo mismo que antes. Vamos a hablar de comunicación primero. Vamos a sentarnos todos, vamos a establecer un programa. ¿Qué es? Un músculo. Un músculo, si realmente el diagnóstico está bien hecho, es una lesión muscular grado 3 de Duray, entre 3 y 5 semanas. Nos guste o no nos guste. Ya está, no podremos darle muchas vueltas. Es que estamos al límite a las 3 semanas. Bueno, pues vamos a trabajar todos para conseguir y optimizar todo este proceso de recuperación, readaptación, reentrenamiento lo mejor posible y así somos capaces de acortar plazos. Si tú me dices esta lesión en una semana, yo te digo, olvídate, ¿vale? Y entonces yo como médico te voy a decir, olvídate, no me llega, una lesión muscular grado 3 de Duray no me llega en una semana, ¿vale? Y tenemos suficientes experiencias en fútbol profesional que así lo han demostrado, ¿vale? Pero si nos ponemos todos de acuerdo y llegará un día que nos sentaremos y tomaremos la decisión. Jugador, ¿cómo estás? Médico, ¿cómo lo ves? Físico, ¿qué opinas? Redactor, ¿qué piensas? Preparador físico. ¿Quién toma la decisión final? El entrenador. Porque el entrenador le puede decir, oye, me interesas tú a un 70%, más que otro jugador al 100%, pero esto ya son decisiones técnicas y nosotros lo que ayudamos es a asesorar al colectivo para conseguir un rendimiento muy claro. Ahora te voy a poner un ejemplo de una lesión muy típica, sobre todo en el fútbol, que yo he sufrido en el pasado, que es el ligamento cruzado anterior. Y me gustaría saber cuál es el proceso de readaptación de una rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Por dónde empiezo? Siempre empezar por el principio. Eso siempre, ¿vale? No le demos más vueltas a las cosas. ¿Te has roto? Te diría, ¿por qué te has roto? Primero tenéis que analizar el motivo de la rotura. Porque si ha sido un gesto técnico concreto que te ha provocado esta lesión, porque te viene un valor alto, tú lo has recepcionado, has clavado la planta y has girado con la planta clavada, vete
pensando durante todo este proceso cómo corregirás esto, porque si no lo corriges, cuando vuelva a suceder, se me volverá a romper. ¿De acuerdo? O sea, de entrada ya pensamos en esto. Segundo, ¿qué técnica quirúrgica le han hecho? ¿Vale? ¿Qué cirugía le han hecho? Le han hecho una plastia de HTH, le han hecho un recto interno semitendinoso, que es, ¿ha tenido algún tipo de suplemento biológico durante este proceso? ¿Sí o no? Cuando tenemos claro lo que ha sucedido, entramos ya y lo ponemos en manos del fisioterapeuta, que se va a encargar de la fase de recuperación. Dices, mientras tanto no hacemos nada nosotros como actores. Hoy tan, el resto del cuerpo no le pasa nada, ¿eh? El resto del cuerpo puede seguir haciendo un mantenimiento de la condición física. ¿De qué condición física? De las capacidades que decías vosotros. No haré el mismo mantenimiento para un portero que para un delantero, para un pivot, para un base, para un tres cuartos que para un pilier. ¿De acuerdo? Entonces hay que adaptar este mantenimiento de la condición física. En el momento, al cabo del mes y poco, que esta persona ya anda en condiciones, que ya la podemos empezar a sacar del centro de fisioterapia y empezarla a meter en un entorno ya más de gimnasio para andar y moverlo, pues empezamos con la readaptación. ¿Qué readaptación primero? Caminar como en línea, básicamente porque es un cruzado, no me puedo permitir cuestiones de rotación de momento, ¿vale? Que son los que se llaman las actividades en línea. ¿Cómo se progresa siguiente? Pues las actividades de pivot sin contacto. ¿Qué significa? Las actividades que va a haber una rotación, pero que no va a haber nadie al lado que te dé un empujón y que lo pueda tener líos. Y acabas con las actividades de pivot con contacto, ¿vale? Y esta es de forma muy simplista, la evolución a seguir en un cruzado anterior. Luego hay muchos matices por dentro, ¿vale? Por ejemplo, el reforzamiento muscular no solo del cuádriceps, sino también de los isquios. Pero los isquios me interesa hacerlos en excéntrico. ¿Por qué? Porque retienen el cajón anterior de la rodilla. ¿De acuerdo? El cuádriceps lo puedo hacer de otra manera, lo puedo hacer en concéntrico, ¿vale? Pero lo hago en cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada. Hombre, mejor el cuádriceps en cadena cinética cerrada los 3 primeros meses, porque si no te genera una complicación que es el ojo de cíclope. No me interesa, ¿vale? No os quiero hacer una clase ahora, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos en tercero, pero sí que entendéis que de forma simple te diría, actividades en línea, actividades de pivot sin contacto, actividades de pivot con contacto. Perfecto. Ahora te voy a comentar un estudio que salió recientemente. Te lo voy a leer para no dejarme ningún dato. Este estudio analizaba los datos de fuerza en el tiempo del salto CMJ en atletas de élite antes y después de una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vale, tener en cuenta que el test de después se hacía cuando el jugador ya se había recuperado del todo y ya estaba listo para competir. Se observó que en el test de después de la recuperación existía un déficit de fuerza de la pierna afectada en la parte final de la fase propulsiva, en la extensión final, específicamente entre el 92 y el 99% de la duración total del salto. Y viendo este estudio, a mí me salían dos preguntas. La primera es si es posible como redactador controlar estos pequeños detalles. Y la segunda es, ¿estos pequeños detalles pueden influir en el riesgo de recaída cuando vuelvo a competir? En el momento que tú me has dicho recuperado del todo y tú me das estos datos, no está recuperado del todo. Vale. Bueno, presuntamente está recuperado todo y listo ¿Vale? para competir. Sí, a ver, pero vamos a entendernos. Este señor para su vida diaria no tiene ningún problema. Puede vivir tranquilamente con este déficit. Lo que estamos hablando es que quiere volver a competir igual que antes. Posiblemente, si quiere tener las mismas marcas que antes, este pequeño déficit para él es relevante. Por lo tanto, queramos o no, estamos obligados a trabajar para conseguir recuperar este déficit. ¿Qué te permiten estos tests? Objetivarlo. Que antes difícilmente podíamos objetivar las cosas. Puedes hacerlo con este test, puedes hacerlo con una máquina isocinética, puedes hacerlo como tú quieras. Pero estamos hablando de fuerza. En según qué deportes te puedes permitir el lujo de empezar a competir incluso sin tener conseguido este 100%. En según qué otros deportes dirás, puedo hacer, pero chico, no vas a quedar ni entre los 10 primeros. ¿Vale? Con lo cual vale la pena insistir un poquito más en este tipo de trabajo para llegar con un rendimiento más parecido al que tenías antes de la lesión. Vale. Y en este ejemplo, donde pues vemos un déficit en la extensión final, tú al detectar esto a tu jugador, ¿cómo afrontarías el entrenamiento para perfeccionar este déficit?
Yo por mi formación tiraría siempre con una máquina isocinética que me va a permitir objetivar perfectamente todo el recorrido y en los grados en los cuales estoy trabajando. ¿De acuerdo? Y si es en esta extensión final, yo voy a trabajar los grados de extensión final que son los que realmente me dificultan. Previamente habiendo descartado que no tenga por medio en esta articulación algún tipo de lesión condral o algún tipo de pequeño detalle que se me haya escapado debido a la propia cirugía. Vale, y bueno, para acabar, bueno, tenemos siempre casos de jugadores que se lesionan y algunos que se recuperan perfectamente y otros que parece que no vuelven a estar al mismo nivel a pesar de tener muchas tecnologías, muchos equipos detrás suyo, como es por ejemplo el caso de Ansu Fati, que se lesionó y cuando ha vuelto no ha vuelto a ser el mismo. ¿Crees que esto es debido al factor psicológico de los jugadores de coger miedo a hacer algún gesto y entonces perder el nivel y no jugar igual? No te sé contestar al caso concreto de Ansu Fati No, porque en para general, en opinar de eso general. hay que conocer muy bien el caso. Tenemos ejemplos muy claros de deportistas que han sido operados por los mejores cirujanos del mundo mundial, han ido a los mejores centros de rehabilitación, recuperación, reeducación del mundo mundial, todo iba perfectamente bien y al primer partido que vuelven a competir de forma oficial se rompen otra vez. ¿De acuerdo? Por eso lo he dicho antes, garantías en todo el proceso no tenemos. Y pensamos que sabemos mucho, pero todavía hay muchas más cosas que se nos escapan. ¿Vale? Ya desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de entrenamiento. A todo ello hay que añadirle el aspecto psicológico. ¿Vale? No es o sea, van ligados, no los puedo separar, no los puedo separar de ninguna manera. Y te pondré el ejemplo al revés. Físicamente está perfecto, haces todos los test que tú quieras, el CMJ, lo que tú quieras, y todo sale, no como antes, mejor que antes. No le puedes decir vete a jugar, lo primero que tienes que hacer es preguntarle, ¿cómo te ves para jugar? Y si él te dice que no se ve para jugar, no puedes proponerle que vaya a competir, porque le falta esta seguridad. Y esta seguridad también se entrena, no solo desde un punto de vista físico, sino también desde un punto de vista psicológico, buscando técnicas de psicología que ayudan a previsualizar situaciones, con lo cual se puede anticipar y ganar esta sensación de seguridad. Pero entiendo que hay profesionales aquí en la casa que desarrollan este tema muchísimo mejor que yo. Dentro de poco justo haremos una entrevista a un psicólogo deportivo y podremos tratar este tema, porque es un mundo aparte e importante dentro del mundo del deporte. Y nada, Paul, entonces... Bueno, Xavi, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast de Starkers. Hemos estado muy a gustos contigo, así que, bueno, antes de terminar, un juego que hacemos a todo el mundo, que no lo sabías, pero es un juego final que hacemos donde tú tienes que responder respuestas cortas, intentar hacerlo en un minuto. Pondremos un cronómetro, Oscar, cuando puedas. Y las preguntas son un poco generales. Lo primero que se te venga a la cabeza, sí, pero bueno, son preguntas fáciles. Y nada, a ver, intentar resolverlas en un minuto si puedes. Medu Pons no las terminó porque en las primeras tres empezó a enrollar. María lo hizo rápido. ¿Quién más? Ángel se enrolló. La mayoría se enrollan, la Sí, verdad. sí. Pero bueno, vamos a darle. ¿Pones el cronómetro? 3. 2, 1. Deporte favorito. Fútbol. Referente en el deporte. Johan Cruyff. Playa o montaña. Playa. Ciudad favorita. Lleida. Comida favorita. Cargols. Profesor o médico deportivo. Paco Biosca. Equipo favorito de fútbol. La extinta Unió Esportiva Lleida. Si tuvieras que volver a estudiar, ¿qué harías? ¿Medicina o INEF? INEF. ¿Trabajar o estudiar? Trabajar. INEF Lleida, una palabra es. La hostia. Starkers es. Muy buena iniciativa. ¿Y la persona que más quieres en este mundo es? Mi mujer. Joder. Récord, ¿eh? 40 segundos. Madre mía. Tendríamos que haber hecho más preguntas. Vaya récord. Sí, había poquitas. Hostia. Pero bueno, No, muy bien. muy bien, la verdad. Bueno, Xavi, muchas gracias, te lo vamos a repetir. Ojalá de aquí en un futuro cercano podamos hacer otra parte hablando de otro tema. Hemos estado muy a gustos, espero que tú también.
una reflexión final. Bien, una A ver si nos harías alguna reflexión final para cerrar la entrevista. Algo que quieras decir sobre lo que hemos hablado. Sí, la haré, pero no referido a la entrevista, porque la entrevista nos podemos enrollar mucho. Habéis Ya. conseguido que no me enrolle demasiado. Esto es felicidades por parte vuestra, pero sí os quiero felicitar la iniciativa, ¿vale? Porque queramos o no, somos ya digamos, de tiempos diferentes, ¿de acuerdo? De generaciones como muy diferentes. Y realmente conseguir por parte del alumnado que consigan este tipo de iniciativas, que se impliquen, es para felicitaros. Porque una de las grandes dificultades y problemáticas que tenemos hoy en día es conseguir la implicación de los alumnos en las diferentes actividades que se hagan. Por lo tanto, y en muestra ello, contamos para vosotros también para las jornadas del mes de septiembre. Perfecto. Perfecto. Así que, bueno, Starkers, hasta aquí la entrevista. Espero que la hayáis disfrutado, que habéis aprendido muchas cosas sobre el tema de la reeducación funcional, que se le dice así, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en otra entrevista, que vendrán muchas y muy interesantes. Así que nada, vamos a despedir el vídeo. 3, 2, 1, Starkers. Starkers. Todo. Ahora ya está haciendo un